La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un atento y cordial saludo, amigos de Voz Andina Internacional. Empezamos un nuevo episodio del programa Diálogos Universitarios, hoy con la presencia en nuestra cabina de Marco Romero Ceballos. Él es economista, es doctor, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, acá en Quito, máster en Sistemas Financieros y Desarrollo por la Universidad París I de la Sorbona, máster en Economía y Política Internacional, Centro de Investigación y Docencia Económica de México DF, doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Es nuestro director del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, docente de nuestra querida universidad, con las asignaturas América Latina en la Economía Política, Soberanía y Seguridad Alimentaria, América Latina en la Economía Mundial. Bien, vamos a hablar sobre la oferta académica un poco en general de la universidad y específicamente de lo que constituye el área de estudios sociales y globales. Nuestra bienvenida a Marco, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Ramiro, por esta oportunidad de dialogar con tus oyentes y con el público en general. El área de estudios sociales y globales básicamente nace en la universidad como una necesidad que era sentida en el conjunto de programas que tiene que ver básicamente con el seguimiento, análisis de los procesos que se desarrollan en el mundo y en la región que impactan en forma decisiva en nuestros países. Ese objetivo general se ha vuelto hoy absolutamente mucho más prioritario porque enfrentamos un conjunto de desafíos en todos esos niveles, de diversas dimensiones, que hacen hoy más urgente que nunca el entender claramente las tendencias en curso, sus procesos de desarrollo, los actores presentes, los impactos que generan sobre distintas dimensiones de nuestros países. Hay muchos que asemejan el actual periodo, por ejemplo, con lo que ocurrió en la época de los años 30 o en forma un poco más amplia en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué sentido? En esos periodos, el mundo en general y los distintos países en forma diferenciada, pero con grandes efectos, por ejemplo, en América Latina. Todavía hasta hoy la peor crisis para el mundo y para América Latina sigue siendo la de 1929-1933, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se hace este símil? Básicamente porque en cualquier dimensión que uno busque del funcionamiento de los estados, del funcionamiento de las organizaciones multilaterales, del funcionamiento de las relaciones económicas internacionales, del funcionamiento de los estados, del funcionamiento de las sociedades, encontramos similitudes por que se trata de un periodo de inestabilidad, de deterioro de actores que han jugado un papel central en el periodo anterior, por las amenazas de carácter global o regional que rebasan las capacidades de los estados. Entonces, eso que es válido a nivel mundial, para América Latina es todavía más urgente. La necesidad de comprender esos procesos, sus múltiples dimensiones, los actores presentes, las correlaciones de fuerza que se dan en esos procesos, sus impactos sobre el mundo y en particular sobre nuestra región y sobre el Ecuador, y por lo tanto entender y visualizar las respuestas que se dan por parte de distintos actores para defenderse o reducir, moderar los impactos de esos fenómenos. Pero, repito, estamos hablando de fenómenos
sanitarios, fenómenos económicos, el empleo, la inseguridad, la violencia, la inestabilidad política, el deterioro de las instituciones, en fin, factores todos estos que los visualizamos en todos los países del mundo y en forma muy grave en América Latina. ¿Por qué más grave en América Latina? Porque la región ocupa un lugar relativamente dependiente, marginal, de segundo orden, que implica menores márgenes de maniobra y posibilidades de responder frente a esos procesos. Frente a ello, si ni los estados más poderosos solos pueden responder, ¿no? Mucho menos un país latinoamericano como el Ecuador o como cualquiera otro de la región. En consecuencia, se vuelve indispensable el entender esos procesos, entender los tipos de respuestas que se pueden dar frente a ellos, entender los márgenes de maniobra que tienen nuestros actores, Estado, gobiernos locales, empresas, organizaciones no gubernamentales, academia, y ver las respuestas que se están dando en otras latitudes, tratar de juntar esfuerzos, si bien el proceso de integración ha sido muy de integración regional en el mundo, o ha sido muy afectado por la crisis del 2008, por la pandemia del COVID-2019, por las repercusiones de la guerra Rusia-Ucrania y las repercusiones de las sanciones y otros derivados de ese conflicto geopolítico. Entonces, todo eso configura un escenario que para América Latina es particularmente demandante. Todos esos temas son parte de los objetos de estudio del área de estudios sociales y globales. Básicamente, en programas de doctorado, de maestría, que buscan enfrentar esos procesos. Por supuesto, no entramos en nuestros programas en respuestas técnicas específicas, sectoriales, pero sí en lineamientos de política pública que pueden apoyar, pueden impulsar esas respuestas absolutamente indispensables. Doctor, magnífico el escenario que usted nos plantea y que poco a poco en el mundo se ha consolidado, ¿no? Uh-huh. Especialmente para entender los problemas globales, planetarios y para el avance de las ciencias sociales. Ahora, estos componentes requieren el concurso multidisciplinario porque no es solo una rama de la ciencia, de la investigación para ello. Estamos completamente de acuerdo y lo que acaba de señalar es crucial. O sea, los enfoques que utilizamos en el área de estudios sociales y globales, y creo que el conjunto de la academia tiene que apostar cada vez más a eso, tiene que tener dos características ineludibles. La primera, la que usted señala, la multidisciplinariedad. Exacto. O sea, no podemos acogernos a la fragmentación de las ciencias sociales, que también enfrentan problemas, enfrentan crisis muchas veces, sino que tenemos que combinar perspectivas cada vez más diferentes, abiertas, en forma flexible, en forma crítica, aterrizarlas en nuestras realidades y generar respuestas que tienen que ser creativas, inclusivas. O sea, a estas alturas del siglo XXI es evidente que los estados ya no tienen capacidad de responder solos, que las instituciones multilaterales o nacionales tienen limitaciones muy grandes y que tiene que asumir un rol cada vez más activo, dos dimensiones que me parecen cruciales. El conjunto de la sociedad, replanteando los contratos sociales, replanteando las reglas sobre las cuales opera la economía, la sociedad, la política, etcétera. Y la otra característica es histórica. O sea, no podemos reproducir errores del pasado y tampoco podemos intentar inventar acá respuestas que ya se han explorado en otras latitudes y que no han dado resultado. Entonces, eso plantea unos desafíos muy serios al conjunto de la academia, pero en particular a nuestra área, por lo que señalé hace un rato. O sea, la coyuntura, lo que el Ecuador
la región y el mundo va a presenciar en estos próximos 10, 15 años, va a ser un conjunto de transformaciones fundamentales que van a demandar de los jóvenes que intentan insertarse en el mundo laboral, que intentan generar iniciativas, no solo para sí, sino para sus familias, para sus comunidades, esfuerzos, capacidades y comprensión de esos fenómenos de manera que en forma muy flexible, muy adaptativa a estas nuevas condiciones, puedan ir generando esas respuestas y, en el mejor de los casos, articuladas con esfuerzos similares que realizan los países vecinos o comunidades en las regiones fronterizas y a nivel regional. Desafíos y retos que se vuelven ya vistos desde una carrera o una ampliación de una profesión apasionantes, apasionantes, porque de lo que no hace mucho veíamos solamente al interior, veíamos únicamente al país y sus casos. Ahora es las regiones, los continentes, el planeta, ¿no? En ese sentido, ¿cómo están estructurados los programas que tiene el área de estudios sociales y globales para entender esta realidad y a qué profesionales nomás les puede interesar o pueden ser convocados a estos programas? Sí, en primer lugar, una breve reflexión sobre lo primero que acabo de señalar, que me parece que es muy, muy relevante. O sea, a estas alturas del siglo XXI es muy evidente que, y en el Ecuador ahora lo estamos sintiendo de forma clarísima, que existen una serie de desafíos que rebasan largamente el carácter nacional, como es el cambio climático, como son las redes de delito transnacional, como son los impactos geopolíticos que pueden estar sucediendo a miles de kilómetros de la región, pero que terminan impactando y muy rápidamente y en forma muy diferenciada a todos los aspectos, incluso de la cotidianidad, de nuestra cotidianidad y de la vida urbana. Entonces, en ese sentido, evidentemente, esos factores tienen que ocupar un lugar sin dejar de lado la capacidad de agencia, de respuesta por parte de las sociedades, las comunidades, los individuos. Bien, para entender esos procesos, nosotros tenemos 3 tipos de programas en nuestra oferta para este próximo ciclo académico. El uno es una maestría de Relaciones Internacionales que la hemos denominado Maestría de Relaciones Internacionales del siglo XXI. ¿Por qué? Precisamente porque queremos poner énfasis en esa caracterización de que la reflexión sobre las relaciones internacionales en su conjunto, que implican las relaciones económicas, las relaciones políticas, la cooperación internacional, tienen que colocar en un lugar central la consideración de las características específicas de este periodo. Ese está dirigido a estudiantes de las carreras de ciencias sociales más diversas, economía, ciencia política, sociología, derecho o periodismo, ingenierías de comercio, etcétera, y a todas las personas interesadas en entender estos procesos, con un énfasis en el campo propio de las relaciones internacionales y en la comprensión cómo están funcionando hoy esas relaciones, cómo se ha modificado y qué falencias y posibilidades tiene el sistema internacional, qué lugar ocupa América Latina en ese proceso. El tema de cómo nuestro país, nuestras regiones, nuestras comunidades se insertan también en un proceso de gobernanza ambiental global, es decir, de esta regulación, organización y respuestas frente a los impactos del cambio climático y otras amenazas ambientales. Y si algo demostró la pandemia del COVID-19 es también que la cooperación que muchos consideraban estaba destinada a ir desapareciendo, se vuelve en la actual situación y dada la característica que
presenta claramente la globalización de desigualdad en el mundo. La cooperación sigue siendo una demanda fundamental. En el programa analizamos cuáles son esas tendencias. Uno de los puntos más importantes de la agenda global hoy día, evidentemente, que es la movilidad humana, que incluye el asilo, el refugio, la migración, porque está destinada a crecer en importancia. Lo vemos que ni las fronteras físicas, militares, ni tecnológicas han podido reducir esos flujos. Entonces es necesario entender ese proceso. Igual en el campo de la seguridad, es claro que nuestras sociedades enfrentan, como lo estamos viviendo dramáticamente en el Ecuador, amenazas a todo nivel en este campo de la seguridad. Entonces, entender cómo funcionan esos procesos, qué respuestas se han dado en distintas regiones. Y, por supuesto, el ámbito del comercio internacional, de las finanzas internacionales y sus tendencias de cambio en este contexto son claves. Las negociaciones internacionales de carácter político, de carácter económico, comercial, de inversiones, ocupan un lugar que está en permanente modificación porque los actores, sobre todo lo hemos visto en estos últimos 2-3 años, están cambiando la prioridad de estos objetivos. Entonces no podemos quedarnos en tendencias o en propuestas que vienen de años precedentes. Bien, ese es básicamente el contenido, carácter de la maestría en Relaciones Internacionales del siglo XXI. Un segundo programa, esta es una maestría profesional que se da en forma semipresencial. Luego tenemos otro de los ámbitos centrales de la problemática que he esbozado, es qué hacen, qué pueden hacer, qué potencialidades y qué límites tienen los gobiernos. Entonces, hemos creado una maestría en gobierno que básicamente se orienta a responder al análisis de cómo operan los gobiernos hoy en la modernidad, cuáles son los cambios y las relaciones que mantienen con las dinámicas de la población, del territorio, o en el contexto de la modernidad. Dentro de ese programa básicamente estudiamos al Estado, su historia en América Latina, porque los estados en la región tienen diferencias marcadas con los de cualquier otra región del mundo, o se estudia ya más en detalle las formas operativas de acción de los gobiernos en términos de lo que se ha llamado la gubernamentalidad, como esta técnica ya de operación del funcionamiento de los estados, o la política pública y sus bases y sus desafíos, o asume también una importancia crucial dentro del mismo, o la demografía y su gobernanza en la región, en América Latina, siendo que esta región se ha convertido ya claramente en una región expulsora de migrantes que, si bien, salvo el caso de América Central y de México, está en niveles comparables con los que existen en África o en Asia, pero ese problema, el uso de las remesas, etcétera, asumen una importancia crucial. Por supuesto, en todos ellos, esta es una maestría de investigación, todos los elementos metodológicos, teóricos para el desarrollo de investigación también están contemplados en esa maestría. La primera que señalé, Relaciones Internacionales, y esta tienen 11 materias. Es una maestría que se da en modalidad presencial. Y por último tenemos el doctorado en estudios latinoamericanos. Es un doctorado que está digamos que ha sido clásico en el área. Básicamente lo que quiere es impulsar la reflexión, la investigación, el análisis, la generación de respuestas desde y sobre América Latina a partir de los problemas que hemos señalado, o con las bases teóricas que vienen del norte global, pero también con las bases generadas en la región,
no solo en el campo de los estudios latinoamericanos, sino también en términos de la economía política, en términos de las ciencias políticas y sobre lo que señalamos también claramente en aterrizadas, localizadas en nuestro país, en nuestra región, por sus especificidades y particularidades que generan márgenes de maniobra que muchas veces son bastante más limitados que los que existen en otras regiones. En ese sentido, lo que se busca con un programa doctoral como ese es estimular la investigación, el análisis de nuestras realidades, de nuestros problemas y la generación de respuestas frente al mismo. Es requisito, se pide a los estudiantes profesionales presentar proyectos de investigación. ¿Cómo está este campo? Porque eso es lo que atraviesa todos los estudios, ¿no? Uh-huh. Sí, en esos proyectos de investigación, en el caso de del programa doctoral, son un requisito, pero estamos absolutamente claros de que como aquí, como en todos los programas doctorales del mundo, esas propuestas son un primer esbozo que va a someterse a la autorreflexión, al análisis crítico con el conjunto de los compañeros en los primeros cursos, y casi siempre termina aterrizando en una propuesta final, que es la que se desarrolla como trabajo de tesis, que tiene desafíos y características no siempre exactas o iguales a las del proyecto inicial. Entonces, simplemente es un requisito que busca identificar las preocupaciones que el estudiante, el potencial estudiante del programa doctoral tiene por un campo específico de la ciencia política, de las relaciones económicas internacionales, de las políticas públicas, etcétera, ¿no? Doctor, permítame un momentito para anunciar y hacer conocer a la audiencia que en general la Universidad Andina Simón Bolívar tiene una serie de beneficios para los posgrados 2023. En primer término está ya una beca de entrada del 60% para la colegiatura y la matrícula. Hay otros beneficios, se han hecho otros estudios ya en esta universidad y otros de diferentes sistemas de cómo financiarse los estudios. Así que esta información ustedes la pueden encontrar en detalle en nuestra página, en el portal universitario www.uasb.edu.es. Les esperamos con sus inquietudes aquí en el portal. ¿Sí? Quería molestarle que me dé un par de minutos para detallar un poco los ámbitos, las materias del programa de estudios de doctorado en estudios latinoamericanos. Una característica que me parece muy importante que vale detallar es que se busca desarrollar un programa menos escolarizado y más centrado en la investigación. Entonces no son tanto o exclusivamente materias, sino son lecturas dirigidas, trabajos en equipo, en los cuales se estudia el Estado, las instituciones y la democracia en América Latina, las organizaciones sociales y la movilidad social en América Latina, la economía política y los procesos de desarrollo en la región, la historia política de América Latina, el pensamiento social y político latinoamericano, la demografía y los de movimientos de personas en la región, o la economía ecológica y la economía política como aspectos cada vez más relevantes y exigentes en nuestros países también, y el resto, las actividades más metodológicas y de diseño y de análisis de la propuesta de investigación. Por supuesto, como ustedes ven, la problemática, el énfasis del doctorado es más bien amplio, general, dirigido al conjunto de las ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, también está abierto a preocupaciones muy distintas que pueden venir, como señalé, de la ciencia política, de las relaciones internacionales, de los ámbitos ambientales, de los ámbitos de la política pública, o de la movilidad social, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera terminar quizás invitando a los jóvenes del
de la ciudad, del país ni de la región, interesados en comprender estas tendencias globales, las respuestas que se están dando en el mundo, las repercusiones que esas respuestas tienen sobre la sociedad, sobre la economía, y que cómo van a incidir en las tendencias futuras de nuestros países, es un aspecto central de eso. En ese sentido, estamos claros que lo que estamos señalando plantean una cantidad de incertidumbres, de fenómenos volátiles que nadie puede predecir hacia dónde se van a decantar en los próximos años, pero ese es precisamente lo atractivo de un programa como estos, es enfrentar esos desafíos y atrevernos a pensar. Magnífico, le agradezco muchísimo por haber asistido a este diálogo, que haya muchos éxitos en la oferta del área de estudios sociales y globales de posgrados para este 2023. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Y gracias también a toda nuestra audiencia por seguir este episodio de Diálogos Universitarios. Un hasta pronto y un gracias a todos ustedes. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.